tal? Bienvenidos un día más. Hoy hablamos de teatro y para ello estamos en la Biblioteca Municipal del Viso del Alcor para charlar un rato con Edith Carrascal. Ella es actriz y docente sevillana y nos va a contar cuál ha sido su formación, también su trayectoria y su vinculación con la Escuela Municipal de Teatro de aquí, del Viso del Alcor. Adelante. Hola Edith, buenas. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien también. Aquí Siéntate. en tu despacho, muchas gracias. Para hablar de teatro, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Ese es mi mundo. Ese es mi mundo, el mundo del teatro, sí. Aquí en tu despacho nos recibes porque aquí también pasan muchas horas. Sí, sí que paso tiempo. Bueno, me da cosa decir mi despacho porque esto surgió por necesidad, por tener que trabajar en los textos que vamos a crear, esa parte de trabajo de mesa, digamos, de construcción de guiones, de dramaturgia. Yo necesitaba un espacio y bueno, me ofrecieron este y yo la verdad que aquí estoy encantada, Rocío, porque como yo lo llamo mi desván de la fantasía y es aquí donde se construyen las historias y bueno, poco a poco me he ido trayendo pues si nos han dado algún premio o nuestras fotitos de los espectáculos. Aquí hay algunos carteles de las obras de teatro que hemos hecho o de los proyectos que tenemos en mente. Estos son carteles de bienvenida desde Alemania. Los compañeros, los socios alemanes nos recibieron con estos carteles, sus hijos, y me gustaban mucho y los puse ahí. Este es uno de los carteles que hicimos con el proyecto Esquene cuando estuvimos en Alemania. Durante una semana construimos un espectáculo de 16 piezas de teatro que se hicieron entre el grupo alemán, italiano y español. Y estos son los carteles que me acompañan aquí, me dan calorcito, mis niños, niñas, mis no tan niños, mis mayores. Y bueno, aquí estoy rodeada pues de fantasía, porque es que cada libro es un mundo por descubrir, ¿no? Bueno, Edith, por lo que nos cuentas, pues también haciendo teatro fuera del Viso y en otros países. Sí, el proyecto Erasmus sí nos ofreció algo, que son muchas cosas las que nos ha ofrecido, pero la posibilidad de viajar creo que ha sido una de las experiencias más gratificantes quizás que hayan podido tener algunas mujeres de aquí del Viso, del grupo de teatro, porque bueno, antes y mujeres de aquí sin muchos recursos educativos, posiblemente económicos también, y ya ves tú a lo largo del tiempo cómo han variado las cosas, pero no han tenido posibilidad de viajar mucho, y si es cuando menos se lo esperaban, que era a través de tu grupo de teatro, que me ofrezcan salir de viaje, conocer y hacer amigos y amigas de otras lenguas, que hablan otras lenguas distintas a las tuyas, y darte cuenta de que el idioma es importante, pero no lo es todo, porque el teatro, bueno, sí, nos da la posibilidad de comunicarnos de otras maneras que no te hace falta conocer el idioma. Muchas experiencias vividas, por tanto, el teatro aporta mucho. Aporta mucho. Este fue el vehículo que nos permitió hacer este proyecto y en el que se basaba, pero claro, se basaba en un proyecto educacional también, formación no es una formación reglada, pero estas personas sin esa formación reglada han conseguido adquirir muchísimos conocimientos. Un proyecto europeo y tenemos un segundo proyecto europeo en el que nos hemos embarcado ahora mismo. Esquene todavía no ha terminado por esto de la pandemia.
se prorrogó y tenemos hasta el 2023 para acabarlo. Y mientras tanto, pues también presentamos otro proyecto que fue Interculturable, que ha sido aprobado también y nos encontramos ahora mismo en curso. Este es un K1, se denomina K2, sería el de Esquené, que va destinado a un ámbito más grande, ¿no? Son más personas las que intervienen, y este es para una formación del personal de la Delegación de la Cultura, el Interculturable. Y ahí estamos pues la bibliotecaria Milagros, Eulogio, que es el profesor de los talleres de pintura, Arturo Morillo, que es el técnico de cultura, y yo como la directora de los talleres de teatro y coordinadora de este proyecto también. Y bueno, esto nos llega de la mano, esta posibilidad y esta suerte, este regalo de entrar en estos programas Erasmus, porque uno de nuestros integrantes del taller de teatro, de varios talleres, es Anastasio Pineda, y él es director de un instituto en Brenes, Jacarandá, y ese instituto se le conoce y lo conozco de muy buen grado, que lleva muchísimos proyectos Erasmus hacia adelante, está muy bien considerado, son una referencia y es uno de los pilares importantes en los que cuando se nos hace una valoración a la hora de presentar un proyecto, tienen en cuenta que haya una persona con una trayectoria importante en el mundo de los proyectos Erasmus, con un reconocimiento, unos conocimientos sobre cómo se trabaja, porque fácil no es presentar un proyecto de esta categoría. Y entonces es él, que es integrante en ese momento, cuando me lo propone, él es integrante de Menudo Teatro, y dice: Edi, yo creo que tenemos el grupo que tú tienes con Menudo Teatro es un grupo diana para un proyecto Erasmus. Creo que debemos apostar, vamos a presentarlo, y lo hicimos en 2 ocasiones que no nos lo admitieron, y a la tercera fue la vencida y fue con Esquené, que se llama el proyecto. Todo también gracias tanto a la cultura como en este caso al teatro. Considero que a través del teatro se desempeñan muchas habilidades sociales y las personas, pues, si algo tenemos que hacer es prepararnos para sociabilizarnos, para trabajar, para relacionarnos. Hay niños y niñas que les cuesta trabajo y hay un cambio radical en estos niños cuando empiezan a hacer teatro, porque en el teatro aprendes a conocerte a ti mismo también, a aceptarte, porque tus compañeros te están viendo y tus compañeras, entonces tú te muestras un acto de generosidad. Yo siempre, cada vez que hablo de teatro, de mi profesión, hablo de la generosidad. Me parece que es un acto de generosidad considerable, porque es exponerte cuerpo y alma, y lo que estás sintiendo en ese momento lo regalas al espectador, ¿no? Se lo das para hacer partícipe a esas personas de emociones, de momentos efímeros, pero muy fuertes, muy efímeros pero muy fuertes, y que te hacen a ti testigo como espectador de situaciones realmente grandes, emocionales, ¿no? Bueno, Edi, ¿a qué piensas que se debe que los bisueños decidan pues probar a hacer teatro y luego mantenerse? Porque has hablado de importantes lazos de unión, los que crea el teatro, y también hablábamos eso, ¿no? De que el teatro se puede seguir haciendo aquí en la localidad pues gracias a esa iniciativa, ¿no? Y esa voluntad de los vecinos. Sí, se debe a que se comparten muchas emociones, a que te desnudas mucho cuando haces teatro, te desnudas mucho, te despojas de miedos, inseguridades, las dinámicas teatrales, el ejercicio activo de entrenamiento de un actor, bueno, porque es algo que tiene que ir
no es gratuito, no es ponerte a ensayar. Yo siempre empiezo por el juego. Yo no voy a llegar y voy a dar un texto. El texto lo vamos a decidir entre todos. El trabajo de llegar a contar algo, a montar, a hacer un montaje. El montaje para mí es lo último. Bueno, es lo último porque es lo último que se muestra, ¿no? Pero yo recuerdo que al principio, cuando yo llegué aquí, se me pedía un resultado, una muestra final, y yo siempre decía, pero para mí lo más importante es el proceso para... Sí, pero hay que mostrarle a los padres, a las madres, a los familiares, al público, hay que mostrar algo al final. Y bueno, es gratificante porque tú terminas de hacer el taller de teatro y tú terminas con un broche final que para el intérprete o la intérprete es muy gratificante, que al fin y al cabo lo que te llena como actriz, como actor o como aficionado es el aplauso del público, el reconocimiento, claramente. Pero en el proceso ese es el que engancha. No engancha el aplauso del público. El aplauso del público puedes recordarlo como algo que te sienta bien y que te llena de ego y ¡wow! ¡Qué grande!, ¿no? ¡Qué importante! Pero lo que no se te olvida es eso que tú hacías entre bambalinas para ayudar a quien estaba en escena trabajando, el compromiso, la entrega, el compañerismo. El trabajo también lo baso, te digo, en el juego, el juego cooperativo. Todos los trabajos, además he ido deconstruyendo lo que yo tenía aprendido, ¿no? Porque me doy cuenta con el tiempo que el juego de la silla, a mí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? El juego de la silla a mí ya no me hacía gracia, veía que no era, que cada uno buscaba su interés. Y entonces conocí, por ejemplo, la silla solidaria, en la que se quitan sillas pero no se eliminan personas y todos tienen que acabar montándose en esa silla, ¿no? Entonces ese proceso es el que te engancha y el que te hace decir, con esto me quedo y nunca me voy a olvidar de hacer teatro, y entonces se lo voy a proponer a mis hijos, a mis sobrinos. Entonces, claro, se crea una tradición teatral, que el Viso ya la tenía desde hace muchos años, con un certamen de teatro fantástico que había, que tendremos que pensar en recuperarlo cuando tengamos el teatro hecho, porque eso es algo que no se debería perder. 15 años, por tanto, trabajando aproximadamente aquí en el Viso, pero Edi, si te parece, vamos a cambiar de escenario y nos vamos a centrar ahora en la protagonista de este Perfiles, que eres tú, y vamos a conocer pues toda tu trayectoria, toda tu formación y algunos aspectos más que nos quieras contar. ¿Te parece? ¿Sí, bajamos? Venga, vámonos. Bueno, pues por aquí, en este pasillito, aquí hay veces que yo digo, mira, no me voy a quedar en cuclilla, me siento ahí directamente en el suelo. Y me sirven para, bueno, pues para inspirarme en muchas... Te diría que nada lo hemos montado tal cual. Si hay alguna de las obras que he cogido de aquí, nada se ha montado tal cual, porque somos de crear nuestras propias historias, como te contaba antes. Nos vamos a sentar, Edi, venga, porque sí, este claro. es el pasillo de la biblioteca de teatro, pero también, por lo que nos estás contando, pues hacéis muchas creaciones propias. Sí, en cada grupo. Te comentaba antes que yo creo que hay que captar, hay que sacar la necesidad de cada grupo, sobre todo con los niños, ¿eh? Antes te dije que monté la primera vez Alicia en el País de las Maravillas, y me di cuenta, me basé en una adaptación de la obra de Lewis Carroll, y me di cuenta de que los niños tienen que hablar según piensen ellos, que tienen que construir sus historias, porque si no es como un papagayo, soltar el texto de otros, y más si está escrito por adultos, es algo muy complejo.
También en otra, ya me reafirmé con en esa decisión con otra obra de Rodríguez Almodóvar, de Antonio Rodríguez Almodóvar, que fue El Parlamento de los Animales, que fue divertida la historia que construimos, la historia que planteaba él era también divertida, gustó el espectáculo, pero yo me di cuenta que los niños no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, unos parlamentos muy... nunca mejor dicho, Parlamento de los Animales, pues unas parrafadas muy largas y muy complejas, difíciles de comprender. Era mucho tiempo el que nos destinábamos a... ¿Y qué querrá decir aquí el personaje? ¿Qué querrá...? Cuando en realidad tienen ellos tantas cosas que contar, que entonces lo que nos pusimos a trabajar ya, y yo ya decidí que siempre iba a trabajar así, porque como me siento cómoda, es contando de qué queréis hablar, de qué os gustaría que tratara vuestro espectáculo. Y entonces ahí sale, bueno, el mundo maravilloso de cada niño, cada niña, pues yo querría que fuera de esto y de esto, una fantasía absoluta, y entonces eso tiene que volar, tiene que salir. Y claro, yo escucho y vamos, o traeros un libro que os guste mucho y sobre esta historia. Entonces nos basamos mucho en obras ya escritas, en cuentos, no tiene por qué ser teatro solamente, sino que cualquier historia, una obra de arte, una pintura nos puede inspirar a la hora de contar cosas, ¿no? Y recrear y sacar los mundos maravillosos de cada uno y cada una. ¿Cuándo te surgió a ti la necesidad de hacer teatro? ¿Te picó la curiosidad y comenzaste? ¿Cuántos años tenías y qué recuerdo guardas de aquellos inicios? Pues yo tenía 15 años y estaba en el instituto. Estaba en el instituto 14, 15 años, por ahí. Y bueno, pues llegaron a clase y dijeron, aquí hay un taller de teatro, ¿alguien se quiere apuntar? Y levanté la mano inmediatamente, aunque nunca había hecho antes teatro, solamente en el colegio, una cosa anecdótica y ya está. Bueno, el profesor Toni Talens, un valenciano que era profesor de artes gráficas, un amante del teatro, desde luego nos dimos cuenta que lo amaba y así nos hizo amarlo a nosotros, ¿no? Y nos implicó en cada movida, Rocío, brutal, porque de pronto nos vimos trabajando con Diputación de Sevilla, en departamentos de la mujer, delegación de la mujer, de drogodependencia. Entonces nos llegaban las obras desde Diputación, nosotros las montábamos y actuábamos por distintos institutos, asociaciones. En el manicomio, esa fue un centro psiquiátrico que era el manicomio de Miraflores, como se conocía, ya no existe, ya no está allí. Y eso para mí fue una de las anécdotas más, las vivencias más espeluznantes que recuerdo. Hicimos un match de improvisación, un partido de improvisación, éramos un equipo blanco, otro negro, y el criterio, el espectáculo sigue y fluye si el público está participativo. Y aquello era una bendita locura lo que sucedió ese día. Y bueno, eso me llevó a querer y amar mucho a esta herramienta también, a este recurso, la técnica de la improvisación. Y la improvisación me gusta mucho usarla, por ejemplo, a los niños se lo acerco también, porque cuando hacemos escenas, todo es improvisado, ¿no? Y lo que surge en el momento, y después analizamos y con qué nos quedamos de esto que ha sucedido, qué hacemos con esto, cómo yo voy conduciendo la historia sin que se vea muy manipulada y dejando rienda suelta a lo que cada una y cada uno quiere contar. Pero para mí es una técnica que funciona muy bien con los jóvenes. El grupo juvenil, para mí, tengo debilidad con todos, porque cada uno tiene su cosa. Y en el año, cada curso pasan por los talleres de teatro alrededor de 80 personas. Y cada una pues tiene sus cosas y cada grupo, y me gustan todos. Pero creo que el grupo juvenil necesita ser atendido y necesita que le ofrezcamos, que le demos recursos, porque están llenos de energía, y esa energía es fantástica y muy aprovechable
sí se puede canalizar y se puede canalizar y se puede aprovechar mucho de lo que ellos te dan y ellas te dan. Pues con el grupo juvenil lo primero que hicimos fue un match de improvisación. El primer año, que todavía no había un grupo de profesorado de secundaria, que también hay un grupo de profesorado de secundaria, el primer año el partido se hizo entre el mismo grupo juvenil. Ellas y ellos se ponen sus nombres, compiten, títulos que aporta el público. Es algo muy, muy fresco, muy dinámico, muy loco, y esa edad tiene todo eso, ¿no? Entonces es una técnica que funciona muy bien. Pero al segundo año lo hicimos profes y alumnos de secundaria, y eso para mí fue, estoy contentísima con el recuerdo de ese resultado, bueno, de ese proceso, porque también tuvimos que entrenar juntos en algunas ocasiones. Y es muy chulo la relación que se crea entre profe y alumno, que en algunos casos ya lo había, ¿no? Porque en uno de los institutos hay un grupo de teatro, entonces algunos alumnos eran alumnos de una de las profesoras del otro equipo de docentes, y la sinergia que surge ahí, la frescura, la sinvergonzonería sana a la hora de trabajar juntos, eso hace que los alumnos se sientan con confianza, con ganas de aprender de esas personas. No te rompe. Algunas y algunos, es que escuché en alguna ocasión, dice, eso es, vamos, ya pone a los alumnos, a la altura de los profesores, ya el respeto. Digo, no, para nada. ¿Por qué se va a tener que romper el respeto ahí, en absoluto? Lo que se crea un vínculo, una confianza en la que hablábamos antes, que es necesaria y que oye, que nos hace ser más humanos a todos, ¿no? Y desmitificar el papel del profe aquí y tú aquí, entonces no hay comunicación, no hay sinergias, no hay nada interesante. En fin, a mí me gustó mucho ese trabajo. Y luego cómo continuó, bueno, pues tu formación y también cómo seguiste haciendo teatro, tu trayectoria, porque sabemos que ahora mismo estás centrada en el viso, pero has hecho muchas otras cosas. Cuéntanos un poquito más. Bueno, yo era actriz ante todo. Digo era porque ahora me he volcado y me he quedado más con la parte de la docencia. Pero claro, yo estudié arte dramático porque yo aprendí a amar el teatro con este profe que te dije, con el que hicimos muchas obras de teatro, tanto que yo estaba estudiando educación infantil, estaba en un instituto de Sevilla estudiando educación infantil, iba para el cuarto año, pero me presenté a las pruebas de acceso de la Escuela de Arte Dramático y me cogieron. Y entonces dije, la escuela infantil de mi madre está muy bien, yo he trabajado allí ya, a mí me gustan mucho los niños, me encanta la docencia, pero el teatro me ha ennubilado, me ha dejado enganchada al teatro y tenía que seguir hacia adelante. Tenía muchas ganas, mucha inquietud y lo hice. Estudié arte dramático y mientras estudiaba arte dramático hice una prueba para la Cuadra de Sevilla con la que tuve oportunidad de trabajar. Yo decía, guau, la Cuadra, con lo que viaja la Cuadra, me voy a conocer todo el mundo. Pues nada, yo entré en uno de los espectáculos que menos giró de toda la trayectoria de la Cuadra, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer Francia, de estar viviendo en Barcelona 2 meses y medio con uno de los espectáculos que estuvo en el Mercat de las Flors, programado durante 2 meses y medio. Allí recibía clases de danza mientras tanto, porque era como tú tienes un trabajo que es ir a actuar todos los días a ese teatro de 7 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Pues el resto del día yo recibía formación de teatro, de danza, aproveché el tiempo allí y después también he estado trabajando con otras compañías, con Axioma Teatro, con la que estuve con 3 espectáculos. En uno de ellos fui protagonista, giramos bastante, muy fuerte. Yo cuando trabajé con Axioma, que era un trabajo duro, montábamos escenario, era hierro por un tubo. Un tren de hierro con el que recorríamos muchísimas plazas y pueblos, que el espectáculo iba en un tren. Después he tenido mi compañía propia también.
He hecho algunas colaboraciones de cine, de videoclip, de cortometrajes, otras obras de teatro de otros. Estuve trabajando con Baruma Teatro, otra compañía de Sevilla, muchos años. Hacíamos teatro de calle, teatro circo, con todas las disciplinas, que si aprender a montar en zanco, en monociclo, muchas de teatro clásico. Y en mi propia compañía, con Estrella Corriente, una querida amiga y compañera con la que deseamos algún día retomar alguno de esos espectáculos, pues tuvimos 2 espectáculos con los que ganamos algún premio. En fin, mi trayectoria como actriz ha sido larga, ha podido ser más larga, no digo que no lo vaya a ser, pero sí es verdad que con uno de los espectáculos hace un par de años que me subí al escenario, estaba en la Sala Cero, y cuando terminé de actuar, Rocío, me encuentro tan a gusto ofreciendo mis conocimientos, formando, creando espectáculos, que no sé, como que te acomodas a otra historia, aunque yo no paro de formarme, me gusta estar formándome, no ya como actriz, sino como docente, recibiendo, pues reciclándote. El último verano estuve en Valladolid recibiendo formación con profesores internacionales. Me gusta estar en activo siempre porque lo necesito para poder aportar más, si no me aburro de mí misma. Y bueno, no te digo que no vaya a volver al teatro, pero esa vez que te digo en la Sala Cero, cuando terminó la función, estaba tan agotada, tengo 2 hijos. Entonces, uno de los espectáculos seguía haciéndolo con Lola en la barriga. El siguiente, el de Mario tenía 8 meses y me propusieron hacer un monólogo de 1 hora precioso que se llama Esta no es la historia de Antoñita la Fantástica, por la compañía Dicotómica. Buah, cuando recibo esa llamada de teléfono, de verdad, el teatro es lo que te digo, te engancha, y yo necesitaba que me hicieran esa propuesta como actriz, porque llevaba ya muchos años detrás, montando las cosas, siendo dire de teatro o profe de teatro, y yo necesitaba estar yo en el escenario. Y cuando me llamaron y me lo dijeron, lo primero que me pasó fue que me emocioné muchísimo y le dije, ay Verónica, por favor, y además qué cosa más bonita me estás ofreciendo, porque yo conocía la obra era una maravilla, la había hecho anteriormente otra compañera de la Escuela de Arte Dramático que tenía otros proyectos y ella no lo iba a seguir haciendo, y para mí era me quedé perpleja y me tiré al lío. Yo le estaba dando el pecho a mi hijo y recuerdo que ese verano, que tenía Mario 8 meses, pues yo iba los fines de semana a Isla Cristina, el niño estaba con los abuelos, Benito, mi marido, estaba trabajando también por ahí, y Mario estaba con su hermana y con sus abuelos, y los fines de semana yo pretendía darle el pecho y entre semana no, y eso fue muy raro, claro, una mastitis, una historia, en fin, yo ya teníamos bastantes funciones con Antoñita, con Esta no es la historia de Antoñita la Fantástica, y ahí lo desteté y él vino a ver el espectáculo, y el espectáculo me ha dado muchas satisfacciones. Me ha hecho sentir muy bien en el escenario de nuevo, sentirme como en mi casa. Además, el espectáculo es de una señora, es su saloncito todo cosido y bordado por ella, y era un saloncito tan acogedor y yo me sentía tan a gusto. Lo traje aquí al Viso y pudieron verlo mis mujeres, mis chicas de oro, como digo, que son las chicas de Menudo Teatro. Y bueno, y después esta experiencia que me he saltado de la Sala Cero, pues ese último bolo digo, qué cansada estoy, por favor, los niños, el trabajo, no paro, ahora que me vengo a actuar. Y era la noche en blanco, esto que es un pase tras otro, tras otro, 5 pases en la noche, y en el último yo acabé tan exhausta que digo, aquí va a pasar un tiempo sin que yo me suba al escenario de nuevo. Y es verdad que ha pasado ese tiempo.
¿Porque eso fue en qué año? Eso fue hace 2 años. Hace Eso 2 fue años. la última Tampoco hace noche en tanto tiempo. blanco, ¿no? La anterior. Hace 2 años. La última no ha podido ser por la pandemia, pues la anterior sucedió. Hace relativamente poco. Espero que no dure mucho más porque el cariñito, ya voy cogiéndole otra vez la canilla, ¿sabes? Ya apetece, ya me ¿no? proponen alguna cosilla en la que me estoy implicando ahí, que a ver qué sale. ¿Y cómo ha cambiado el mundo del teatro por la pandemia? ¿Cuáles ves que son los principales cambios y cómo está sufriendo también este sector? Bueno, pues primero lo que se sufrió más es que cerraran, ¿no?, los teatros, pero se cerraron muchas cosas a la vez. Después costó abrirlos y en la medida que se abre, esa reducción de aforo es importante, es dura, es muy dura de asumir por compañías privadas, por espacios privados más todavía, ¿no? Y bueno, yo me quedo sorprendida con una cosa. Me decía una prima hace muy poco: oye, Edi, no paras de ir al teatro. Y digo, pero si el teatro es lo consideran, yo qué sé, bueno, lo consideran, que generalidad más fea. Es un sitio muy seguro, la cultura es segura, realmente segura. Quien va al teatro en estos momentos se da cuenta de que todas las medidas se cumplen a rajatabla. En un bar estás mucho más cerca de una persona, en cualquier sitio, no solo en un bar, no voy a decir ni un sitio ni otro, en cualquier sitio, en una cola, para comprar lo que sea, estás más cerca de una persona. Y en el teatro te tienes que separar una butaca mínimo o 2, en algunos espacios 2 butacas por medio que están libres, que son entradas que no se pagan y que va en decremento de las producciones, de los teatros, de la cultura en general, de técnicos, de muchas personas que hay detrás, que no solamente son los que se suben al escenario los que comen de esto, sino muchísimas personas que hay detrás. Se les ha ayudado poco. Ante la necesidad se ha agudizado mucho el ingenio en este sector. Y necesitan más ayuda, claro que sí, se necesitan más apoyo detrás, pero pienso que que vamos en buen camino. ¿Por qué? Porque por otra parte nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de consumir cultura, porque ¿quién en la pandemia no ha leído? ¿Quién no ha escuchado música? ¿Quién no se ha conectado, a lo mejor a ver teatro, menos personas, pero lo ha habido bastantes posibilidades de conectarte y de ser partícipe de algo experimental y brillante, en lo que ves a un montón de cuadraditos de personas en el ordenador y estás ahí viendo. Y entonces, lo del buen camino que te digo es porque se ha creado conciencia. Pienso que se ha creado conciencia, que ha surgido la necesidad o el darse cuenta de la importancia de la cultura. Y ahora ya, porque nos queda muy poquito tiempo, nos gustaría terminar, Edi, pues dando unos consejos a aquellas personas, sobre todo principalmente jóvenes, que se estén proponiendo dedicarse a esto, al teatro. Tú como actriz y docente también, ¿qué les dirías? Mira, en una última entrevista que le hicimos a Nando López, que es un autor, un escritor y dramaturgo, ensayista, se la hicimos el grupo juvenil durante el confinamiento, hicimos unos podcasts y esta entrevista que le hicimos a Nando López nos decía, porque él escribe mucho para jóvenes, de hecho era profesor de secundaria, que nadie os quite las ganas de dedicaros a la cultura, porque esto es un trabajo, no lo podemos considerar como algo ocioso y punto, sino que te puedes dedicar a esto y con toda la libertad y el orgullo de decir, pues sí, soy
actriz o soy escritor o soy músico, o es tan válido como cualquier otra profesión y es necesaria. Necesitamos nutrirnos de la cultura, porque la cultura nos abre la mente, nos abre las puertas y nos hace ser mejor personas. Pues con esas palabras nos vamos a quedar, Edith. Muchas gracias por Gracias estar a ti. con nosotros y atendernos en nuestro programa Perfiles. Muchas gracias a ti, Rocío.